Egunon, buenos días a todos y a todas. Gracias, Ana. Ana. Gracias, Ana. Eso es, este es tu signo, ¿verdad? Es que siempre me confundo entre Ana y Marta, los dos signos me equivoco. Gracias, Ana. Es que ricasco por invitarme hoy a hacer esta ponencia. Yo os voy a explicar un poquito, en resumidas cuentas, qué es Euskal Gorrak, la Federación de Personas Sordas, qué trabajamos, cuáles son nuestros objetivos, qué es el movimiento asociativo de Euskal Gorrak. Después, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, estoy dispuesto a responderos. Siguiente. Bien, hoy voy a explicar un poco el tema de la invisibilidad y el liderazgo, porque en el título, como habéis visto, aparecen. En realidad, el movimiento asociativo no ha sido invisible nunca, ha estado ahí presente siempre. ¿Qué pasaba? Que para la sociedad no existíamos. El movimiento asociativo empezó en el 1978, pero realmente con anterioridad ya estaba funcionando, no es algo nuevo. Lo que pasa es que la sociedad no nos veía, ¿no? A las personas sordas y al movimiento asociativo. Nosotros nos comunicábamos en lengua de signos, por eso en la actualidad la sociedad ha evolucionado y ahora mismo ya estamos incluidos en esta sociedad, porque al final las personas sordas vivimos dentro de una sociedad y es importante que todos y todas nos conozcamos. Voy a intentar estarme quieto, sé que es difícil porque siempre me estoy moviendo, pero bueno, lo voy a intentar. Gracias, repito, a Ana y a Marta por darme la oportunidad de estar aquí. El año pasado estuve también, lo que pasa es que lo hice un poco más breve. Hoy vamos a tener tiempo de poder explicaros y responder a vuestras preguntas o vuestras dudas. Voy a intentar ir punto por punto. Hay 10 puntos importantes en los que quiero resaltar y voy a ir por partes para que vayáis paso a paso entendiendo, no ir lanzándoos toda la información de golpe. Voy a ir punto por punto, ¿de acuerdo? El primer punto es la introducción, ¿no? Euskal Gorrak, ¿quiénes somos? ¿Qué es la Federación de Asociaciones de Personas Sordas? Después voy a hablar un poco de nuestro equipo. Yo no trabajo solo, trabajamos en equipo. Es importante mirar atrás, ver nuestra historia y ver cómo se fundó Euskal Gorrak, cuál ha sido nuestra trayectoria, nuestros objetivos, qué reivindicamos, qué es lo que estamos luchando, nuestra lucha. Obviamente llevamos años luchando y hemos tenido algunos logros. También después voy a explicar un poco nuestras redes. Yo no trabajo solo, trabajamos en red. ¿Quiénes son estas redes con las que colaboramos? Dentro de Euskal Gorrak tenemos una serie de servicios y estos servicios os los voy a explicar en detenimiento para que en un futuro, si queréis colaborar, podamos colaborar. Es importante también hablar sobre nuestra filosofía, el camino que vamos a llevar a cabo. Y Euskal Gorrak, este año, en el 2025, ¿qué es lo que estamos trabajando? Todo eso os lo voy a intentar explicar en una hora. Voy a intentar cumplir con el tiempo. Euskal Gorrak es la Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas. Es una federación que tiene 4 asociaciones afiliadas, con las que hemos estado trabajando durante muchísimo tiempo. Dependiendo del territorio en el que nos encontremos, hay una asociación. Aquí está Arabako Gorrak, en Álava. En Vizcaya hay 2 asociaciones, Basauriko Gorrak o El Bocho. Y luego en el territorio de Guipúzcoa está la Asociación de Personas Sordas de Guipúzcoa. Esas 4 asociaciones forman la federación. Las asociaciones tienen un papel más de trabajar a las personas sordas, actividades, ocio, tiempo libre. En cambio, desde la federación nos movemos más en ámbito político, gestionamos los servicios y las reivindicaciones. Después os contaré qué reivindicaciones son las que estamos llevando a cabo. Yo he venido hoy como primera persona, pero la junta directiva la formamos 3 personas. Yo soy el presidente, hay una vicepresidenta que es Aichiber y luego hay una secretaria general que es Izaskun. Los 3 trabajamos día a día, como he dicho anteriormente, la federación estamos las 3 personas en las juntas directivas, pero dentro de cada asociación hay una junta directiva diferente. Nosotros y nosotras siempre reivindicamos que las juntas directivas tienen que estar formadas por personas sordas, porque la filosofía y las reivindicaciones las tenemos que hacer de primera mano. Las personas sordas somos los que tenemos que llevar la voz allá donde vayamos.
Las barreras, las personas sordas somos las que sufrimos las barreras y las que los conocemos de primera mano. Dentro de Euskal Gorrak, una persona sorda, quiero decir, va desde los 0 hasta los 99 años o hasta en el momento del fallecimiento. No abarcamos simplemente a partir de cierta edad, ¿no? Es cierto que muchas personas sordas, bueno, somos un colectivo muy heterogéneo, no hay un modelo único de personas sordas, somos un colectivo muy distinto de cada persona y Euskal Gorrak defiende todos los perfiles de persona sorda en todos los ámbitos, por eso tenemos diferentes comisiones dentro de la federación. Está la comisión de familias sordas, por un lado, la comisión de personas sordas mayores, la comisión de mujeres sordas y la comisión de juventud. Son 4 comisiones que se van moviendo en sus diferentes ámbitos. Es cierto que el de familias sordas se creó hace relativamente poco, el de personas mayores sordas también se creó hace poquito, y ahora estamos pensando el logo, por eso mismo ahora mismo no tienen logo, ¿no? Tienen que valorar, ver su filosofía, ver cuáles son sus reivindicaciones. El logo de Mujeres Sordas lo han diseñado y creado ellas mismas, porque, repito, Euskal Gorrak siempre tiene que buscar el respeto al espacio de cada grupo. El espacio de las mujeres, el respeto hacia las mujeres, sus luchas, sus reivindicaciones, y ellas son las que tienen que tomar las decisiones, buscando su empoderamiento. En el resto de comisiones sucede un poco lo mismo. Bien, ahora un poquito de echar la mirada atrás y ver la historia de Euskal Gorrak. El logo, el primero que habéis visto, es un poco diferente, ¿verdad? Ahora actualmente, el logo actual es este de aquí abajo, pero antiguamente el logo era el de arriba. Anteriormente era FAS, no era Euskal Gorrak. Estaban en 4 territorios, Navarra estaba incluido antiguamente, por eso eran 4 manos cogidas. Entonces, echando un poco la vista atrás, es curioso porque ahora mismo, bueno, sabéis que antes no había redes sociales, no había móviles, no había telefonía, nosotros no podíamos hacer llamadas telefónicas, al final tenías que comunicarte cara a cara, ibas a los sitios y te comunicabas cara a cara. En 1978, FAS se creó ¿dónde? En Zarauz, ¿vale? En 1978, en septiembre. Esta es la foto de la primera reunión en la que se sentaron diferentes personas. Pero ¿de dónde vino la idea de esta creación de la federación? ¿Cómo surgió? Anteriormente, en verano, el antiguo presidente Fernando Pascual, siempre se iba de vacaciones a Cataluña, siempre, todos los años. En Cataluña había otras personas sordas líderes, que estaban pensando en crear una federación en Cataluña. Entonces, Fernando Pascual dijo, uy, una federación, ¿qué es esto? Entonces empezó a pensarlo y al volver aquí, en septiembre, convocó una reunión en 1978 a las diferentes asociaciones, les convocó para decir, oye, mirad, en Cataluña quieren crear una federación, ¿por qué no la creamos aquí? Antiguamente era la FAS, ¿no? En esa reunión, en 1979, en febrero, ya se creó como tal la FAS. ¿Sí? Pasó el tiempo y ¿qué es lo que pasó? La sociedad, la política, lo que movía la sociedad, antes no había, España era única, no había comunidades autónomas en la época de la dictadura, entonces con esa evolución se crearon las comunidades autónomas. Claro, ¿qué pasó? Empezaron las guerras y aquí en Euskadi cogieron el cargo las diputaciones. Navarra fue aparte con otro gobierno, con lo cual decíamos, ¿cómo vamos a poder colaborar si éramos 4? Y al final Navarra, en esa época, decidió ir por su lado. Entonces, por eso mismo solamente se quedaron las 3. Navarra tiene su propia asociación de personas sordas y que sigue funcionando, tenemos colaboración, y aquí Euskal Gorrak avanzó entre las 3 comunidades en la comunidad autónoma del País Vasco. Euskal Gorrak siempre ha trabajado
o sea, tenemos nuestra historia, no solamente nos enfocamos en los servicios, tenemos una historia detrás que tenemos que valorar y cuidar. Por eso la comunidad sorda, ese contacto, comunicarnos, ¿no?, en nuestra lengua es tan importante. Bueno, desde Euskal Gorrak el primer objetivo que se trabaja es trabajar por y para las personas sordas, que nadie se quede atrás. Ese es el primer y fundamental objetivo, que las personas tengan un primer plano. No aceptamos que una persona sorda se quede atrás ni que sufra discriminación. Es defender a la persona sorda, su empoderamiento, su integración en la vida social. Ese es el objetivo principal. También la lengua de signos. Bueno, posteriormente me voy a enfocar más en este tema, pero es importante la lengua de signos. Bueno, vosotros ya sabéis y tenéis claro que la lengua de signos es una lengua, pero anteriormente la sociedad no lo veía así. ¿Dónde quedaba relegada la lengua de signos? Solo en las asociaciones, en lo que he comentado antes, en las asociaciones se hablaba en lengua de signos, nos comunicábamos en lengua de signos, pero la sociedad no nos veía como tal. Entonces, bueno, ahora defendemos la lengua de signos. Es importante hacer difusión de la lengua de signos, que la sociedad lo conozca, hacer una normalización de la lengua de signos. Y gracias, por ejemplo, a jornadas como hoy y a poder ver también la historia, estamos donde estamos ahora. Pero no era así la realidad anterior. Las personas mayores, la situación que tuvieron que vivir no son las mismas oportunidades que hemos tenido ahora, y es importante cuidar la lengua de signos como valor. Sin lo que han luchado y trabajado las personas mayores no hubiéramos conseguido lo que tenemos en la actualidad. También otro objetivo importante son las asociaciones. Es muy importante trabajar en red de forma colaborativa, trabajar, apoyarnos, tener cada uno sus espacios, sus servicios, pero siempre de forma colaborativa y en red. Y lo que he comentado antes, lo que es la sociedad. Muchas veces la sociedad no sabe lo que son las personas sordas, la comunidad sorda, y en eso trabajamos día a día para sensibilizar cada vez más. Por ejemplo, hoy es una jornada de sensibilización, no es la única, pero es importante que la sociedad se dé cuenta de la realidad. ¿Y cómo lo sensibilizamos? Es muy importante que las personas sordas seamos los protagonistas y repetir y que la gente sepa cuáles son mi historia, mi vida, las barreras a las que nos tenemos que enfrentar como personas sordas. Luego también el tema de la lucha en el año 1979, anteriormente, bueno, ya hemos cumplido 50 años, pero es muy importante bueno, pues seleccionar ciertos aspectos importantes, ¿no? Para que la sociedad vasca, es cierto que ha ido avanzando, pero todavía no hemos conseguido todo lo necesario en el ámbito educativo. Las personas sordas tienen barreras y no nos podemos tampoco acomodar a todas las barreras a las que nos tenemos que enfrentar. Entonces, bueno, pues hay diferentes ámbitos en los que trabajamos. ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? Bueno, en resumen, bueno, hay ciertos logros, ciertos éxitos. Bueno, ahí veis diferentes logos. El primer logo morado, por ejemplo, para el SATEVI, el servicio de SATEVI para el servicio de víctimas de violencia de género. Sabéis que el servicio de víctimas de violencia, normalmente las llamadas, el servicio de atención es a través de llamada telefónica. ¿Cómo lo harían las personas sordas? Entonces, se ha trabajado en colaboración de SATEVI para que haya el servicio de Svisual, para que haya un servicio de 24 horas, para en caso de yo ser víctima o yo ver un acto de violencia, yo poder llamar, y es a nivel nacional. Bueno, pero el primero que lleva funcionando aquí es 4 años, aquí en el País Vasco, fue el primer servicio adaptado. Luego también el 112, el servicio de SOSDEIAC, anteriormente solo era por vía telefónica. Claro, yo por ejemplo nunca he podido utilizar el 112, era inaccesible, siempre tenía que ser a través de una llamada de teléfono, con lo cual tenías que depender de otra persona. A través de las reivindicaciones, el servicio SOSDEIAC tiene una aplicación
que tú vas seleccionando a través del móvil cuáles son los pasos a seguir a través de unos dibujos, pues si necesito policía, necesito bomberos, bueno, y más o menos esa barrera de comunicación se ha podido también eliminar. Entonces tú a través de esa aplicación, bueno, ya también se ha conseguido abajo que se ve como en color verde. Si tú pulsas, puedes acceder ya a una videollamada directamente con el servicio 112. Si pensáis que esto ha sido porque el gobierno vasco se ha dado cuenta de todas estas cosas, no, hasta que el movimiento asociativo o federativo no ha ido al gobierno vasco a reivindicar las necesidades, posteriormente se ha empezado a mover todo este tema. Pero bueno, ya luego contaré todos los contactos que se ha tenido, pero no ha sido directamente desde el gobierno vasco. Luego también importante, el Día de la Lengua de Signos, las manifestaciones de las personas sordas. Hay dos fechas importantes, que es el Día Internacional de las Personas Sordas, que es un día reivindicativo, y luego también el del 14 de junio, donde se reivindica más la presencia de la lengua de signos. Es un día reivindicativo con respecto a la lengua de signos. El servicio de traducción e interpretación en lengua de signos, bueno, el año pasado fueron aquí las primeras jornadas y donde se habló sobre la necesidad de formación de intérpretes de lengua de signos, la escasez de este recurso profesional y, bueno, en realidad nosotros necesitamos que este recurso se amplíe. Por eso el año pasado, bueno, se presentó un poquito cuál era toda la trayectoria que se había venido dando desde hacía 3 años. Sabemos que está el grado de lengua de signos, de formación de intérprete de lengua de signos, pero claro, desde las administraciones públicas pues a lo mejor no ven esta necesidad. Dicen que hay poca demanda, que para qué crear este grado, pero realmente es necesario y para ello se está presionando a las administraciones públicas. Es cierto que hubo poca matriculación y finalmente, bueno, no es que quedar separados, seguimos reivindicando esta necesidad, la creación de este grado, pero lo que es muy importante es que se tenga claro que la formación sea de calidad, que no es crear un grado y ya está. No, no, es importante que la formación tenga la calidad adecuada, es muy importante cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, que el profesorado sean personas sordas, en fin, ciertos requisitos importantes y que los protagonistas de esa formación sean las personas sordas. Y bueno, estamos muy orgullosos de nuestro trabajo previo, pero es necesario que necesitamos seguir trabajando. Por ejemplo, ahora con la ETB, con AVE, perdón, disculpa, lo que es la titulación AVE, lo que son los requisitos, las pruebas de acceso. Por ejemplo, hay 4 pruebas para obtener la titulación de euskera, la prueba de escritura, lectura, la prueba también auditiva y la oral. Las 2 últimas siempre teníamos barreras, entonces no podíamos obtener la titulación. Si tenías un certificado, pero no podíamos obtener la titulación en igualdad de condiciones que el resto de las personas. ¿Qué pasaba con las personas sordas? ¿No podían acceder a la titulación en euskera? Sí, un momentín que está viniendo gente, paramos un segundo. Paramos un segundo hasta que todas las personas puedan acceder. Bien, hola, buenos días. Retrocedo un poquito, bueno, pues con lo que se refiere a la titulación AVE, ¿no?
para obtener el título de euskera. Bueno, retrocedo un poquito en la información que estaba dando antes. Claro, por ejemplo, para ser funcionario aquí en Euskadi te exigen la titulación de euskera. Bueno, más que te exigen o te dan más puntos. Entonces, claro, las personas sordas no podíamos acceder a esa titulación porque no es que no tengamos capacidad, es que si a la hora de hacer las pruebas hay que aprobar los 4 ámbitos: la escritura, lectura, también el ritmo, la forma, la gramática. Bueno, puede ser un poco diferente, pero los 2 últimos, la prueba auditiva y oral, el enchumená y la parte oral, ¿qué pasaba? Pero claro, si queríamos, por ejemplo, ser funcionarios, no podíamos acceder a ello. Entonces, bueno, se ha reivindicado al AVE durante muchísimo tiempo que las dos últimas pruebas que sean opcionales para las personas sordas. Si hay alguna persona sorda que quiera acceder, sin ningún problema, pero si no, que con las 2 primeras pruebas sean suficientes para obtener esta titulación. Ya esto se ha conseguido el año pasado, poder dividir la titulación en 2 partes. Esto lo hemos conseguido en B1, B2 estamos en proceso, pero bueno, se van haciendo pasos y se va consiguiendo. Pero bueno, es una lucha diaria porque las adaptaciones, claro, como persona sorda tú puedes, ¿no?, elegir, vale, puedo hacer las 4 partes o voy a hacer solo las 2 primeras, ¿vale? Pues ya está, puedes seguir ese camino. Hablamos aquí de euskera, ya de otros idiomas o de otras titulaciones, no. Hablamos de lo que es la titulación de euskera. Pero bueno, desde CENSE también se está luchando para que el resto de las titulaciones y en los otros idiomas también se consiga lo mismo. Pero ahora lo centramos aquí, en el ámbito del País Vasco, con la titulación de euskera y AVE. Es muy importante el movimiento asociativo, nuestra propia lengua, es nuestra lengua. Si no hubiera comunidad sorda, tampoco habría lengua de signos. Por eso es muy importante las jornadas de hoy, la comunidad sorda y nuestra lengua. Todo está hilado, todo está unido. Es nuestra lengua diaria, lo que he comentado el 14 de junio desde Euskal Gorrak y desde las asociaciones, en concreto desde Arabako Gorrak. Bueno, el 14 de junio ya haremos difusión de lo que se va a hacer, se está preparando, va a ser un día muy importante, estad atentos que va a ser aquí en Vitoria y se van a realizar un montón de actividades, estad atentos. Para nosotros la lengua de signos es un valor muy importante, es nuestra identidad, donde nos construimos como personas, donde contactamos con personas. Sin nuestra lengua no nos podríamos construir, no nos podríamos comunicar, no tendríamos nuestra identidad. La lengua es la base para todo ello. La sociedad todavía ve que con la lengua de signos todo es accesible y, bueno, por ejemplo, en educación, ahora, por ejemplo, los niños sordos, los jóvenes sordos acceden a la educación como con su propia lengua, con la lengua de signos. Por ejemplo, disponen de intérprete, pero no, las asignaturas son en lengua de signos, al igual que, por ejemplo, en euskera, donde un niño puede aprender desde el primer momento. Eso ahora mismo no es así. Entonces estamos trabajando para ello. Sí hay asignaturas optativas, por ejemplo en secundaria, pero un niño más pequeño, ¿dónde queda? Desde infantil hasta que llega a secundaria, ¿qué pasa con ese niño, o con esa niña? Luego, por ejemplo, bueno, pues cada vez más la lengua de signos tiene más visibilidad. Estos son los diferentes ejemplos. Bueno, hay algunos signos, bueno, hay como diferentes gotitas, ¿no?, que van construyendo, donde ya las autoridades, bueno, se van dando cuenta de lo que es la lengua de signos. Y por eso desde el 2007 se aprobó un Real Decreto, que es un Real Decreto muy importante para las personas sordas, donde los derechos de las personas sordas y de la lengua de signos están reconocidos.
Todavía no podemos acceder en igualdad de condiciones, pero bueno, este Real Decreto se tiene que cumplir sí o sí. Es un derecho nuestro que está reconocido en este Real Decreto del 2007. Entonces, ahora ya cada vez más, desde las autoridades o desde las diferentes instituciones, se está empezando a contactar con nosotros porque ya el año que viene se tiene que cumplir sí o sí. Ahora estamos en un momento de cambio, de adaptación, pero el año que viene este Real Decreto se ha de cumplir de forma completa. Vale, si luego queréis, tenemos aquí el dactilológico que lo podéis coger sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, en resumen, es muy importante decir que Euskal Gorrak trabaja en red, que no trabajamos solo con nuestras asociaciones, sino que trabajamos en red. Trabajamos con Gobierno Vasco, también con la UPV, colaboramos, trabajamos para que las personas sordas estén dentro de los diferentes ámbitos. Entonces es importante para ello este trabajo en red. Si no existiera esta red, bueno, pues no sé dónde estaríamos las personas sordas. Por eso es importante el trabajo colaborativo y en red. Se trabaja con diferentes ámbitos, bueno, por ejemplo, con las universidades. Este logo de aquí es el Departamento de Discapacidad, bueno, de DECA, donde trabajan diferentes entidades, también familias sordas, FEBAPAS, para niños y familias de niños sordos. Saren Sarean se trabaja con el tercer sector. Dentro de Saren Sarean hay diferentes entidades, no solo el de personas sordas, sino también de personas migradas, personas con discapacidad física, y este es un trabajo, como he dicho, un trabajo en red. Es muy importante también el trabajo que se mantiene de forma diaria con la CENSE a nivel estatal. Es lógico esta colaboración. No olvidéis que la CENSE, digamos, es la entidad de discapacidad más antigua de España a nivel estatal. Se creó en el año 1936. También el Centro de Normalización Lingüística de Lengua de Signos, CNLS, que este año ha venido también a dar el año pasado estuvo aquí dando una charla donde se difunde la lengua de signos y se normaliza la lengua de signos, con lo cual, lo dicho de nuevo, es un trabajo en red. También BCBL, que investiga y trabaja para la lengua de signos. Digamos, no se puede hablar solo de la experiencia, porque muchas veces hay que argumentarlo con la experiencia, hay que investigar, ¿no?, de dónde viene la lengua de signos a nivel de las universidades, como también del centro de investigación, que es un centro neutral donde hace las propias investigaciones correspondientes a la lengua de signos. AVE, ETB. Antes, por ejemplo, no había el servicio de intérpretes de lengua de signos en ETB. Entonces, bueno, hay algunos ámbitos donde no ha sido fácil que la lengua de signos estuviera presente, porque bueno, se pensaba que las personas sordas solo con la lectura labial o con leer los subtítulos era suficiente. Y bueno, pero si ya está, si con esto es suficiente, no. O con ayudas técnicas, que con eso ya sería la solución completa. ¿Y la lengua de signos para qué es necesario que estuviera presente? Y esa situación se ha dado. Entonces es importante la sensibilización y trabajar en red con todas las entidades, porque si tú vas de forma individual, no se consigue lo mismo que trabajando en red. Es importante que todos los ámbitos estén presentes y trabajar de forma colaborativa. Bien, ahora os voy a comentar un poco cuáles son, si hay alguno que os interesa más, me preguntáis sin ningún problema, pero os voy a contar un poco los servicios que tenemos dentro de la Federación de Euskal Gorrak y qué abarca cada uno de ellos, ¿de acuerdo? El primero, uno de los más importantes, es el servicio de intérpretes de lengua de signos. Ahora mismo la sociedad, es cierto,
que si quieres acudir a una consulta médica, los médicos, los profesionales médicos no saben cuánto saben lengua de signos. Puedes depender de si tienes suerte, ¿no? Pero si no, necesitas una intérprete de lengua de signos o otras tantas gestiones para ir al banco, para ir al abogado, para ir a cualquier sitio, una reunión de comunidad. Hay 1000 situaciones en las que esos profesionales con los que te vas a encontrar no van a saber lengua de signos, con lo cual este servicio de intérpretes de lengua de signos lo ofrecemos desde Euskal Gorrak. Es cierto que es un poco limitado, es de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, ojalá fuera de 24 horas y todos los días de la semana, de lunes a domingo, pero la financiación que recibimos es limitada y por eso los servicios son limitados. Seguimos reivindicando para ampliar tanto el horario como la disponibilidad. Cada vez lo mejor sería que los y las profesionales supieran lengua de signos y que la comunicación sea en directo. Pero bueno, vamos trabajando. El servicio AVIAN está más enfocado al empleo de las personas sordas. Una persona sorda que esté en situación de desempleo, que quiera buscar empleo, que quiera mejorar sus condiciones laborales, tenemos este servicio en el que cualquier persona que sepa que hay una persona sorda, muchas veces se les envía a centros especiales de empleo, pero no, nosotros reivindicamos esa inserción en centros ordinarios de empleo. También es importante la sensibilización en el centro de trabajo, a los y los trabajadores, a los compañeros, para que sepan cómo atender a esta persona sorda que se va a incorporar. El servicio EUCHI está enfocado al apoyo que he dicho anteriormente, el apoyo de asociaciones. Cualquier duda, cualquier necesidad que puedan tener, recibir ese apoyo de parte de los profesionales. Es importante el trabajo en red, lo vuelvo a reivindicar. Siempre, siempre tenemos que trabajar en red, no de forma individual, que cada asociación vaya por un lado, no, tenemos que trabajar en red. ¿Por qué? Porque las asociaciones están dentro de la federación y la federación depende de las asociaciones. El uno sin el otro y la otra sin la una no podemos avanzar en la sociedad. Luego tenemos cursos de lengua de signos. Hay diferentes niveles, A1, A2, B1, B2. Después, no sé si Laura creo que va a explicar algo sobre los cursos de lengua de signos, pero bueno, tenemos una titulación homologada gracias al Departamento de Educación de Gobierno Vasco y también trabajamos en red LSE a nivel estatal con una serie de requisitos mínimos, de criterios mínimos que son todos homogéneos en todo el Estado. Las clases se imparten por expertos de lengua de signos, que después me imagino que Laura va a explicar cuál es esa figura o cuál es ese papel, en qué consiste. Y es muy importante lo que he dicho anteriormente, que la enseñanza sea por parte de profesionales que sean personas sordas. Consultoría de accesibilidad. Es cierto que antes he comentado un poco el Real Decreto y cada vez hay más demanda, ¿no? Es cierto que dicen muchas veces, ¿dónde tengo que poner el subtítulo? ¿El tamaño de la intérprete? ¿Cuál es? ¿Dónde colocarla? Bueno, pues tienen que ser 2 líneas, 3 líneas la subtitulación. Bueno, pues hay una serie de normativa, lo que he dicho anteriormente, que las ha publicado la CNLSE, el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos, en el que hay que seguir una serie de directrices, donde se tiene que colocar la intérprete de lengua de signos en una pantalla, cómo tienen que ser la subtitulación, qué tamaño de ventana, por qué hay que poner las dos cosas, tanto intérpretes como subtitulación. Hay otras personas sordas que dicen, bueno, pues yo prefiero solamente subtítulos, hay gente que necesita la lengua de signos, hay gente que necesita las dos. Entonces, bueno, pues esta serie de criterios son los que hacemos difusión. Luego hay otro servicio que es Sartxeko. Ahora mismo en la sociedad vasca cada vez hay más personas migrantes en esta sociedad. Es cierto que me imaginé, cada persona sorda que llega aquí, que es migrante, tiene una lengua de signos diferente. Me imagino que ya sabréis que la lengua de signos no es universal. Entonces, en el momento de llegar aquí y querer ir al médico, dices, si no sé lengua de signos española, ¿qué se les hace? Se les forma previamente con la lengua de signos de aquí, con la LSE. Se les forma para que una vez que ya tengan los conocimientos básicos de esta lengua y también los conceptos que se manejan aquí, cómo funciona esta sociedad, ¿no? Que se les explique qué servicios son a los que pueden optar, no simplemente enseñar lengua de signos y ya está. Buenos días, buenas tardes, hola y qué tal. No, tenemos que enseñar las normas de la sociedad, cómo meterte dentro de la sociedad y poder adquirir esos conocimientos para poder acceder, ¿no?, a la sociedad. El servicio EGOAC
Es un poco una situación parecida, pero trasladada al mundo de las personas sordas que no saben que están aisladas, que no les sirve la figura de la intérprete de lengua de signos, porque como sabréis, la figura de la intérprete de lengua de signos es un puente de comunicación, no puede añadir información, no puede apoyar, no puede hacer una mediación, ¿no? Entonces, este servicio de GOAC, el signo es este, de volar en solitario, ¿no? Es como darles las alas, esa ala quebrada que pueden tener, empoderarles para que vuelen en solitario, darles las herramientas. El servicio Gortec es un servicio más enfocado hacia las personas oyentes que de hoy para mañana pierden audición, que se ven un poco desubicadas, no saben dónde ir, no saben qué apoyos tienen, cómo adaptar sus casas, sus teléfonos, los audífonos. Entonces Gortec tiene ese apoyo de orientación y de guía en ese proceso de adaptación a una nueva realidad. Sabemos que no es una situación fácil, hay algunas personas que tienen les cuesta más, a otros que les cuesta menos ese proceso de adaptación, pero bueno, ahí estamos para apoyarles. Es cierto que hay gente que va perdiendo audición, pero claro, en la pandemia nos dimos cuenta de que cada día llegaba más gente, de que con audífonos se entendía muy bien en el día a día, pero de repente en el momento en el que llegó la mascarilla era imposible esa comunicación. Echegor, ¿esto qué significa? Está enfocado a las personas sordas mayores que están en residencias o que viven en sus domicilios de forma aislada. Es un servicio de videollamada a través del cual se hace una videollamada de contacto para evitar esa soledad no deseada, que tengan contacto, que tengan comunicación y que no se aíslen, que hace falta hacer una visita, si hace falta se va a los domicilios, se va a las residencias, ese contacto, ¿no? Que es importante. Queremos crear ahora unas bolsas de voluntarios y voluntarias para que vayan a las casas o a los domicilios o a las residencias para hacer actividades de ocio y tiempo libre. Este está un poco enfocado con el curso de lengua de signos. Cada vez hay más sitios en los que se nos solicita, ¿no? Que se enseñe lengua de signos. Decimos no. Primero hay que enseñar esa sensibilización, ¿no? Saber qué es una persona sorda, saber cómo comunicarte con esas personas sordas. ¿Quieres lengua de signos? Sí, pero hay gente que te vas a encontrar que igual no sabe lengua de signos, que es una persona sorda y no sabe lengua de signos. Entonces es importante hacer esa sensibilización previa, hacer esa explicación de los diferentes perfiles de personas sordas que hay. Dependiendo la demanda que se nos haga, nosotros adaptamos esa formación y esa sensibilización a la entidad que nos lo solicite. El servicio de SENI UTV, bueno, la sociedad hoy en día sabéis que se mueve a base de noticias. Lo que hacemos es pasar las noticias que se dan en ETV, pasarlas a lengua de signos, sin ese esfuerzo que puede conllevar la lectura de los subtítulos. Hacemos las noticias a través de esta web en lengua de signos directamente. Y lo último, Siniskuncha IA, sabéis que ahora mismo la inteligencia artificial cada vez está más presente en nuestras vidas, cada vez nos dicen, bueno, pues igual con la IA desaparece la figura de la intérprete de lengua de signos. Decimos, bueno, frenad un poco. Hemos creado un nuevo servicio, cada vez se nos solicita más, diferentes universidades, diferentes entidades que quieren investigar un poco sobre la inteligencia artificial y es cierto que tenemos que estar presentes, porque al final si no lo van a coger otras entidades que pueden ser oyentes o que no conozcan el tema de la lengua de signos, se van a meter hasta dentro en esa investigación y no va a ser adecuado. Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que estar presentes y controlar qué es lo que se está haciendo, ¿no? Desde la inteligencia artificial con la lengua de signos, porque es nuestra lengua, tenemos que controlarlo las personas sordas. Repito anteriormente, la inteligencia artificial, hoy en día no hay un intérprete que haga de lengua de signos con la inteligencia artificial, una interpretación. El día de mañana no lo sabemos, pero tenemos que estar ahí presentes para controlar y que si se hace, que sea con calidad. Este año, en el 2025, en lo que estamos trabajando son las diferentes ponencias, en las comparecencias en el Parlamento Vasco, en el Departamento de Salud, en el Bienestar, Sanidad, Educación. Hace poco ha sido el cambio de legislatura, con lo cual es importante formar a los nuevos y nuevas parlamentarias que sepan cuál es la legislación que está vigente y que estemos en contacto con ellos y con ellas, para que sepan qué es lo que hay. El Día de la Lengua de Signos, el 14 de junio, estad atentos y atentas, porque pronto se
se difundirá las actividades. También tenemos un campamento estatal de infancia sorda, se va a hacer aquí en Hondarribia, es el segundo campamento estatal. Ha sido un éxito, hay 60 niños y niñas. En realidad hubo más de 100 solicitudes, pero era imposible por tema de cupo. Y van a venir 60 niños y niñas a nivel del Estado aquí, porque es cierto que consideramos que es importante. Es una pena que no hayamos podido admitir a todos y a todas. Hay niños, hay niñas, hay jóvenes, dicen que cada vez va a desaparecer, que cada vez hay menos niños y niñas sordos, que cada vez la lengua de signos se utiliza menos, pero hay. El foro asociativo de Euskal Gorrak, Euskal Gorrak ha convocado a las diferentes asociaciones. Desde CENSE también se ha hecho un foro asociativo y nosotros consideramos que es importante para saber si tenemos que seguir con el mismo rumbo, si tenemos que tomar otro camino. Yo al final simplemente guío, pero la mayoría me está diciendo hacia dónde tenemos que ir. Es importante ese encuentro, un espacio seguro para las personas sordas en el que intercambien qué camino es el que tenemos que tomar y cuál es el rumbo que quiere llevar la federación. También es importante ver un poco hacia atrás, ¿no? Aprender de los errores, cuáles han sido nuestros fallos, corregirlos y seguir mejorando. Y luego el DIPS, Día Internacional de las Personas Sordas. Va a ser aquí, en Vitoria-Gasteiz, el último sábado de septiembre. Apuntad la fecha para tenerla apuntada. Ya voy a ir terminando, concluyendo todo lo que he dicho hasta ahora. Es cierto que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier objeción, me lo podéis decir. Es importante que sobre todo el apoyo hacia la comunidad sorda. No podemos ir en solitario, tenemos que mostrar ese apoyo, ese acompañamiento. Las personas sordas necesitan acompañamiento. Hay que agrupar a las personas sordas porque antiguamente es cierto que las personas sordas estaban internos en los colegios, después salían de los colegios y se iban a las asociaciones. Ahora mismo los colegios de personas sordas han desaparecido, puede haber partes positivas, puede haber partes negativas, pero al final lo que no podemos hacer es quedarnos cada uno aislado. Es importante agrupar a las personas sordas, porque desde ese agrupamiento da las herramientas para poder empoderarnos y poder tener una calidad de vida. Antiguamente, he dicho, los anteriores servicios que he mencionado, estos están comprobados y nos aseguramos de que sean de calidad. No es simplemente cumplir una normativa y que vayan saliendo promociones o que vayan saliendo servicios. No, tienen que ser servicios y que tienen que estar con calidad. Creo que he cumplido con el tiempo. La forma de contacto que tenéis son todas estas. Estamos abiertos, las puertas abiertas. Espero que os haya resultado interesante. Si hay cualquier objeción, cualquier duda, cualquier consulta, abierto a responderos. Es que ricasco, muchísimas gracias a todos y a todas. Ahora las preguntas pueden ser tanto en lengua de signos como de forma oral. Hay 10 minutos, con lo cual si hay alguien que tiene alguna pregunta o alguna intervención. Por favor. Muy bien, gracias. Gracias, Brendan. ¿Aquí? ¿Me veis bien? Vale, bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por todas las explicaciones, por toda tu ponencia. Creo que has explicado todo en detenimiento, qué es, cómo funcionáis desde Euskal Gorrak. Mil gracias y enhorabuena. Antes de terminar, sí que es cierto que me gustaría... Perdonad. Hace poco se creó un nuevo departamento de IA, lo que habéis comentado, ¿no? ZHIA. Es cierto que ahora la IA cada vez está más presente, como habéis dicho anteriormente, incluso en traducción e interpretación de lenguas orales, ¿no? La pregunta que yo lanzo en lengua de signos, ¿qué pasa? ¿Qué opinión tenéis? ¿Ese departamento, cuál es el papel de ese departamento? ¿Qué hacéis? ¿Qué pensáis? ¿Qué aconsejáis? ¿O vosotros y vosotras os ponéis en contacto con las empresas o las empresas son las que se ponen en contacto con vosotros? Si nos puedes explicar un poquito más este departamento.
Bien, de todos los servicios es cierto que, ahora voy contigo, con el de la IA, es cierto que se ponen en contacto muchas veces con nosotros y por eso lo creamos, ante esa necesidad. El departamento de IA es cierto que se puso en contacto con nosotros en Portugal, se hizo un estudio que supuestamente nos dijeron a ver si valía para aquí. Dijimos no. Los expertos y expertas del SE dijimos que no, que investigación que se estaba haciendo a cabo en Portugal que no valía porque la lengua de signos era distinta. Es cierto que era importante, que hay que valorar la calidad, que se configure bien. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces de un texto a lengua de signos, ahora mismo, sí que hay cada vez más investigaciones. Claro, nuestro problema está en al revés, ¿no? De lengua de signos a la subtitulación. Hoy en día no ha conseguido nadie que eso se haga a través de la IA. Hay que mirarlo, hay que mirar la calidad sobre todo. Os aviso, sabemos que no va a ser la solución, la inteligencia artificial. Es una herramienta más, eso tiene que quedar clarísimo. ¿Sí? Buenos días a todos y a todas. Gracias, Aitor, por todas tus explicaciones, porque al final yo estoy en el movimiento asociativo, estoy trabajando al lado y al final llevamos muchísimos años. Gracias por esa colaboración. La pregunta, el servicio de Señu TV, el signo es Señu TV, vale. El servicio de Señu TV es cierto que las noticias, ¿qué perfil es quien hace las noticias? Si nos puedes explicar un poquito cómo funciona este servicio, por favor. Gracias por tu pregunta. Bueno, el servicio de Señu TV ya lleva más de 10 años de trayectoria. Lo creó, lo lleva una persona sorda especialista en lengua de signos que sabe lo que son, o sea, no es una interpretación pura y dura de lengua oral a lengua de signos, sino es una persona sorda, digamos, como un intérprete sordo, que luego tú lo vas a comentar. Entonces, no hace la interpretación de las noticias como tal, porque muchas veces cuando en las noticias aparece en pantalla un intérprete de lengua de signos, ya sabemos, ¿no?, que cada intérprete lo hace a su forma. En este caso es una persona sorda que signa la noticia, que adapta la noticia a la situación real de la persona sorda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta más? Sí, perdón, hay una pregunta más por aquí. Hola, buenos días. Sobre el tema de las ayudas técnicas, es cierto que cada vez este servicio, ¿no?, pues está más demandado, pero por ejemplo, los implantes en el ámbito sanitario es algo que se está extendiendo cada vez más. Entonces, en el ámbito sanitario, ¿cuál es el punto de vista? Porque me genera dudas, hay veces, no sé si coincidir o no en este aspecto, desde el punto de vista, ¿no?, lo que es los implantes. Una persona sorda o una persona oyente, ponerle implante, no ponerlo, no sé, ¿cuál es la perspectiva? Muchísimas gracias. Bueno, en referencia al implante coclear, creo que es importante que hace falta sensibilizar a lo que es al ámbito sanitario. Muchas veces se plantea como única solución lo que es solo la parte auditiva, de rehabilitación y bueno, yo sobre la elección de ponerse un implante o no, no me voy a meter.
pero creo que todo puede ser complementario. La lengua de signos, el implante. O sea, lo importante es mirar a la persona sorda de forma completa, no como por secciones, la parte logopédica, rehabilitación. En esa perspectiva yo discrepo. Es un tema delicado que ya viene desde hace tiempo, hay discrepancias y opiniones diferentes, pero es cierto que es un camino duro para Euskal Gorrak y el movimiento asociativo, y bueno, conlleva un trabajo que tengo que reconocer que no es fácil. El ámbito médico y sanitario tiene muchísima influencia y entonces es importante defender a la persona sorda de forma integral, no solo la parte auditiva, logopédica o de rehabilitación. Es evidentemente que hay un resultado que luego puede conllevar problemas de autoestima, salud mental y, bueno, y todas estas consecuencias. Muchísimas gracias, Aitor, por tu ponencia. Gracias por escucharme. Cualquier duda estoy aquí para resolverla.